Agregar las etiquetas a un video de CostTV es algo muy simple, ¿verdad? Creo que la duración de este video no opina lo mismo. Al subir un video podemos agregar tags o etiquetas que tengan que ver con el video, pero ¿para qué deberíamos agregarlas? El buscador de CostTV solo está diseñado para mostrar videos dependiendo del título o canales. No usan ni las descripciones ni las etiquetas para mostrar ni posicionar videos, por ahora. La plataforma todavía está en fase beta, pero imagínense que sea optimizada y empiece a usar todo lo que no usaba antes. Además, las etiquetas no están solo porque sí, o al menos eso quiero creer. Me supongo que sirven para las recomendaciones de los videos sugeridos, pero no tengo ninguna analítica que confirme o deseche esta suposición, aunque mis sospechas aumentan si notamos que es obligatorio poner etiquetas. El caso es que debemos empezar ahora a optimizar todo para llegar a una mayor audiencia, como si de YouTube se tratase. Solo mira unos años atrás y verás que el buscador de YouTube empezó de una manera similar a la de CostTV. Intente ver más a futuro. Es por eso que te daré algunos consejos para las etiquetas. Unos detalles a considerar es que al escribir una etiqueta nos dice que con 10 caracteres superamos el límite de redacción, pero en una de las etiquetas recomendadas, más exactamente la que dice hashtag quédate en casa cos, tiene 17 caracteres, por lo que al menos puede poner algunas etiquetas de hasta 20 caracteres o más, ya que una vez copié un texto de 10.000 caracteres y me la aceptó como una etiqueta. Otra cosa a considerar es que no hay un número límite de etiquetas que puede poner, o al menos yo no he encontrado una. Esto podría servir mucho ya que podríamos abarcar más palabras clave. En primera instancia, lo que tenemos que hacer es escribir las palabras clave de tu título individualmente. También recomiendo escribir los términos que seleccionó en la categoría. Después podemos escribir etiquetas específicas que cuenten de qué va tu video con 4 palabras o menos. Cuando ya se queda sin ideas, se puede agregar etiquetas largas, como si de diferentes formas de buscar tu video se tratasen. Puede que esto no nos funcione ahora, pero es probable que en el futuro sí. Algo que más puede hacer es ir al buscador de CostTV y buscar palabras clave que contenga tu video en el título. Luego de los resultados que te salgan, ve a uno de los videos y copia sus etiquetas para que puedas tener más opciones de salir en las recomendaciones cuando los vean a ellos. Si quieres, hazlo con tantos videos como quieras. Por último, ponga el nombre de su canal como una etiqueta en todos sus videos, para así tratar de cualquier forma que cuando estén viendo un video tuyo, salga en la sección de recomendados otro video que te pertenece a ti, acumulando así más vistas, ocasionando que la plataforma recomiende más tus videos y tu canal crezca. Recuerde que CostTV está en constante mejoría y lo que hoy puede no ser tanto de ayuda para crecer, quizá mañana sea demasiado importante. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete si no lo estás y mira los videos que te estoy dejando en pantalla. Sin más por el momento, hasta luego.